Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy aprenderemos la diferencia entre la historia, la leyenda y el mito. Pero antes nos preguntamos, ¿es lo mismo la leyenda, la historia y el mito? Para ello es importante definir los conceptos a usar. Historia, narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados. Disciplina que estudia y narra cronológicamente los acontecimientos pasados. Leyenda, narración de sucesos fantásticos que se transmite por tradición. Relato basado en un hecho o en un personaje real, deformado o magnificado por la fantasía o la admiración. Mito, narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Historia ficticia o personaje literario o artístico que encarna algún aspecto universal de la condición humana. Comparemos. Historia. Son hechos reales narrados de forma oral o escrita de forma, objetiva. Son hechos por cronistas. Sirven para libros, documentales y bibliografías. Leyenda. Son hechos que tienen tendencia a ser ficticios por el nivel de heroísmo superlativo y fantasioso. Los expresan los raxoras y juglares. Interviene un héroe y sirven para las epopeyas. Mito. Son hechos reales que tienen una tendencia a ser ficticios y tratar temas de origen de las cosas. Intervienen deidades. Los expresan las comunidades en general, creyentes o feligreses. Comentarios. Según Arnold menciona, es una narración que indique el lugar con precisión. Los personajes son individuos determinados, tienen sus actos un fundamento que parece histórico y son de cualidad heroica. Asimismo, agrega que es la narración localizada, individualizada y objeto de fe. Sobre esto, ¿qué podemos mencionar? Que claramente una leyenda no es una narración de un hecho que no tiene tiempo determinado. Es una narración de un hecho histórico, pero que sí tiene un tiempo determinado, sea lustro, decenio, siglo, milenio, etc. Es decir, es básicamente un formato de narrar una historia, pero con un toque literario hiperbólico, es decir, exagerando las circunstancias, dando características y propiedades de héroe todopoderoso al personaje principal. También menciona Arnold lo siguiente: la génesis de las leyendas son en la mayoría de los casos la búsqueda de una explicación a través de un relato de un suceso o acontecimiento de forma no racional o científica. Analicemos esto. Cuando usted dice una verdad a medias es mentir, porque exagerar ya es decir una falsedad. Entonces, contar un hecho o acontecimiento no guardando las propiedades coherentes de proporción del suceso es contar una leyenda. Simplemente no ser objetivo y ser subjetivo, exagerando lo que me parece más importante y dándole un toque de heroísmo a la historia, será contar una leyenda. En cuanto al mito, decimos desde la remota antigüedad. El mito, que significa fábula, leyenda, esto es desde el punto de vista etimológico, más no funcional, ha permitido al hombre explicar una realidad que se le presenta de manera irracional, razón por la cual el mito en su fase primigenia, es decir, en sus orígenes, se refiere a la concepción del universo, a la creación no solo del mundo y de las criaturas humanas, sino también de la vegetación y de las plantas. Es decir, que el mito fue inventado para dar respuestas basados en deidades a los sucesos naturales y sociales de pensamiento. En la actualidad, el mito sigue siendo lo mismo. Conclusiones. Entonces, ¿el mito, la leyenda y la historia son lo mismo? No, no son lo mismo. 2. El mito
y la leyenda son formatos literarios para narrar una historia. El mito, por su lado, también se lo estudia en filosofía desde el punto de vista como respuesta a los sucesos naturales. El mito también se lo estudia en literatura desde el punto de vista de expresión de un pueblo o comunidad, y la leyenda también se le estudia en la literatura desde un punto de vista literario expresivo. Pero son formatos para transmitir o contar una historia, adulterando las proporciones y dimensiones, por ende aumentando o restando, y por ello mentimos. Mentir ya conlleva un carácter no objetivo, sino subjetivo, y por ende está modificando la historia, y modificar la historia es hacer o un mito o una leyenda. Ejemplo de mito: el mito de la caja de Pandora. En ese mito se expresa que la razón del origen de la maldad fue que Pandora se descuidó de una caja. Mito 2. Origen de la maldad: una mujer masticó una fruta. ¿Les suena? Son mitos, es decir, son respuestas a hechos que no podemos razonarlos ni entenderlos, y usamos una especie de fragmento expresivo en un texto o de forma oral para dar una respuesta a lo que yo no entiendo. Mito. Fábula. Ejemplo famoso: Ecuador. Abdón Calderón, aquel soldado que luchó fervientemente, vehementemente, abnegadamente por la patria, y que fue víctima de algunos disparos, y que cada disparo rompía una extremidad, sin embargo, seguía en pie. La verdad que Abdón Calderón murió con infección intestinal. Eso dicen los cronistas.